comenzamos a usar y se comienza a usar en todas las diócesis de España el nuevo misal romano, la nueva edición, que es ese libro que recoge todas las indicaciones, ritos, textos que el sacerdote ha de utilizar para la celebración del sacramento de la Eucaristía. Esta tercera edición en español es traducción de la edición latina que fue aprobada por la Santa Sede en el año 2002 y ha sido elaborada por la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal, aprobada en la Asamblea Plenaria, con las debidas revisiones de la Congregación para el Culto Divino de la Disciplina de los Sacramentos. Digo todo esto un poco para que podamos entender y acoger, ¿no?, aquella revisión que ha hecho la Iglesia y aquellas modificaciones que se incluyen en este nuevo misal. Las dos principales son una que ya la venimos haciendo desde que el Papa Francisco lo dijo y que ha sido ya la inclusión escrita del nombre de San José en las plegarias eucarísticas, que se lo nombra. Y la segunda, que es la que más llamará la atención hasta que nos acostumbremos un poquito, y es en la consagración del vino, donde la nueva traducción de las palabras que ya están en latín, pro multis, por muchos, sustituirá a la que ahora decimos por todos. Entonces, la Iglesia ha establecido que en la consagración del vino, donde actualmente venimos diciendo la sangre de Jesús será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, ahora se va a decir y se empieza ya a decir a partir de hoy será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. El sentido de esto, ya lo decía hace años, cuando no era emérito todavía, Benedicto XVI. La Iglesia ha tomado esta formulación de los relatos de la institución de la Eucaristía originales de Cristo del Nuevo Testamento. Entonces, el decir por muchos lo hace la Iglesia por respeto a la palabra de Jesús, para permanecer fiel al Señor también en la palabra. Así está en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando en la consagración, en la institución de la Eucaristía, el Señor dice: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Y en Mateo, por ejemplo, dice: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Por qué el propio Jesús dijo así? Porque Él se reveló como el siervo de Dios de Isaías, el siervo de Yahvé, que leemos esos cánticos que anuncian la pasión 800 años antes de Cristo. Y el siervo de Yahvé con el que se identifica Jesucristo, porque es Él, dice: mi siervo justificará a muchos, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los rebeldes. Entonces, decía Benedicto XVI, hay un respeto de la Iglesia por la palabra de Jesús, es decir, se toma tal como fue dicha por Él, y hay fidelidad de Jesús a la palabra de la Escritura, de manera que esta doble fidelidad, ahí en esa doble fidelidad está la base sólida para la fórmula de por muchos, y que se diga por muchos esa distinción y no por todos, no significa que Cristo no haya redimido a todos. Cristo ha redimido a toda la humanidad, ha muerto por todos, a nadie excluye de la obra de la salvación, de manera que eso es así, ¿no? Eso es un dogma de fe, ¿no? La redención, ¿no?, universal. Ahora, estas palabras por muchos reflejan
que fueron pronunciadas así por Jesucristo, nuestro Señor, que esta salvación no ocurre de una forma mecánica, automática, sin la cooperación libre de cada persona. Dios ofrece la salvación a todos, pero esa salvación tenemos que acogerla libre y personalmente, y algunos pueden cerrarse a ella o pueden rechazarla. Por eso, con esta expresión se nos está invitando al creyente a aceptar la fe, aceptar la vida sobrenatural, a vivir así esa vida sobrenatural para poder ser contados entre los muchos. Entonces ese es el sentido, y poco a poco nos iremos acostumbrando a escuchar en la misa y a decir a los sacerdotes, aunque alguna vez pues a lo mejor nos equivoquemos porque estamos acostumbrados a decir y por todos, pero bueno, por supuesto que el Señor suple y se seguirá haciendo presente en la consagración como hasta ahora. Bueno, hemos comenzado la Cuaresma, que conmemora esos 40 días que pasó Jesús en el desierto orando y ayunando como preparación para la cruz, el culmen de su misión salvadora. ¿Por qué la Cuaresma? ¿Por qué la cruz? Y hacía referencia también el Papa Emérito Benedicto XVI, respondía a esta pregunta diciendo, porque existe el mal, porque existe el pecado, que es la causa profunda de todo mal. Entonces, por eso necesitamos la Cuaresma. La Iglesia quiere durante este tiempo imitar a Jesús con oración, con sacrificio, con penitencia, con caridad, para lograr esa verdadera conversión, esa purificación interior de nuestros pecados que Dios nos pide, y que sobre todo debe ser interior, rasgar los corazones, no las vestiduras. Y tiene como finalidad, una vez purificado nuestro interior, de poder encontrarnos profundamente con Cristo en la Semana Santa y poder recibir toda la potencia de su amor y de sus gracias salvadoras por la celebración litúrgica de su pasión, muerte y resurrección. Hoy, primer domingo, la lectura nos presenta como la tentación, primero la tentación y el pecado de nuestros primeros padres en el paraíso terrenal, y las tentaciones y el triunfo de Jesús sobre ellas en el desierto. La vida de Jesús ha sido una vida que ha venido a este mundo para ese combate entre él y Satanás. Hemos escuchado al inicio del Evangelio, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Con qué finalidad? Para ser tentado por el diablo. Y lo primero que el Señor ha querido enseñarnos, sometiéndose a la tentación, combatiendo contra el maligno, es que así como el primer Adán fue vencido por el demonio, y entonces la humanidad entera salió del dominio de Dios y cayó bajo el dominio del demonio, Cristo es el nuevo Adán, la verdadera cabeza del género humano que vence al diablo y es causa de restauración de todo el género humano. Muy bien lo dice San Pablo en la segunda lectura, haciendo ese paralelismo perfecto entre el viejo Adán y el nuevo Adán. Y concluye, así como la desobediencia de un solo hombre, por esa desobediencia todos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. De manera que esta victoria de Cristo en el desierto es anticipo de la victoria de su pasión por esa obediencia llena de amor a su Padre. Lo segundo que nos quiere mostrar Jesús es que podemos vencer la tentación si seguimos su ejemplo. Pues las venció en cuanto hombre sin emplear su poder divino. El demonio tuvo la osadía de tratar de desviar al Señor de la misión que el Padre le había encomendado. En la primera tentación, el demonio sabe esperar, espera a que aparezcan las necesidades de la naturaleza humana de Jesús. Después de 40 días sin comer ni beber, cuando está físicamente casi desfallecido, le tienta que haga un milagro, que convierta las piedras en el pan que necesita, para, como diciéndole, mira, lo único que necesita, lo único importante es esto, lo material, lo corporal. Por eso el Señor le va a responder, no solo de pan y de nombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El maligno a nosotros no tiene prisa para tentarnos. Sabe esperar los momentos de necesidad, cuando estamos más débiles, cuando estamos más agobiados de problemas, para perturbarnos, y nos tienta. ¿Y dónde está tu Dios al que tanto rezas? ¿No ves que no te escucha? Ahora cuando más lo necesitas, ¿dónde está su ayuda? ¿Por qué no te cura de la enfermedad? ¿Te ha olvidado? ¿No le interesas? ¿Para qué seguir acudiendo a él? Así actúa, para apartarnos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rechazar, no hacer caso a la tentación, sino agarrarnos inmediatamente a las palabras de Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Orar y encontrar nuestra fuerza en esa palabra de Dios que nos dice: sus caminos van más altos que los nuestros, sus planes que los nuestros, y aunque permita que pasemos pruebas, necesidad, aunque no sintamos su presencia, aunque guarde silencio, tenemos la certeza por la fe que aunque todo se nos ponga en contra en nuestra vida, no nos va a dejar de su mano providente, y que por ser todopoderoso sabe sacar bienes de los males si sabemos aceptarlos humildemente, como sacó del mayor mal moral la muerte de Cristo en la cruz, el mayor de los bienes, la redención de la humanidad. Cuando el demonio se vio vencido por Cristo, emprendió una tentación más fuerte. Llegó a Jesús a Jerusalén y trató de seducirle a que se arrojara desde lo más alto del templo delante de una multitud, exigiendo a Dios que hiciera un milagro espectacular para salvarlo, y así que lograra Cristo una fama muy grande. Y tuvo la osadía de tentarle con palabras tomadas de la misma Sagrada Escritura. Esa es la misma tentación que padecerá en el Calvario. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor no hizo alarde de su categoría de Dios. Al Señor no le interesa ni busca el reconocimiento, la gloria humana, la fama, eso que tanto nos preocupa a nosotros. Que tengan buen concepto nuestro, ser valorados, reconocidos, aplaudidos, halagados, que nos den la palmadita en la espalda. Si hacen, dice mal de nosotros, ponemos el grito en el cielo. El Señor, todo lo contrario, se apartó de la gloria humana, buscó la pobreza, la humillación, el desprecio. Le buscan para hacer el rey, se aparta, le calumnian. Ahí está, para demostrar, eso sí, su amor por la salvación de las almas. Por eso, por ese amor todo lo sufre. Por eso se entrega por ellas en la cruz, dejándose mofar y humillar hasta el extremo, triturar física y moralmente hasta que no queda ni una gota de su sangre preciosa en su cuerpo. Por eso debemos de aprender de Cristo a no dialogar con la tentación. Eva dialogó con la tentación, por eso cayó. Nosotros muchas veces dialogamos con la tentación, ingenuos, creyendo que somos más listos que el enemigo. Nos enreda y caemos. Nos decía la Virgen en un mensaje por medio de su queridísimo instrumento, Luz Amparo: eso os pasa a vosotros, hijos míos, que en vez de rechazar al enemigo conversáis con él, os dejáis arrastrar por él. Mi hijo fue tentado, pero en su tentación no quiso conversación con el enemigo y alzó su vista al cielo orando y comunicándose con el Padre para no caer en tentación. Pero vosotros, hijos míos, en vez de orar cuando os viene la tentación, caéis y os regocijáis en ella. Y nos pasa eso, nos dejamos seducir por las palabras del maligno que con su astucia, con las mismas que sedujo a Eva, y que recrean nuestros oídos. Seréis como dioses. La tentación de la soberbia, de los deseos de honra, de estima, de lograr el bien por ser vistos, de buscar el centro de atención de los demás, de dejarme halagar, de creerme imprescindible, y nos hace caer, Nos decía en un mensaje claro nuevo aquí el Señor: los halagos pierden a las almas, los convierten en dioses, se ven poderosos y fuertes. Su yo, hija mía, no les deja ver cada día y caminan hacia las tinieblas. Por eso debemos de aprender a cortar, como Cristo, inmediatamente toda tentación de soberbia, vanidad, vanagloria, que son seductoras, y en cuanto nos rozan un poquito caemos, y seguir el ejemplo de Cristo: humildad, sencillez, no llamar la atención, pasar desapercibidos,
No somos imprescindibles para nada y en nada. Como decía Luis Amparo, seamos como la escoba que hace su buen trabajo y se esconde donde nadie la vea, buscando solo el reconocimiento de Dios, no huyendo de la humillación, eso que tanto nos cuesta, no huyendo de la humillación y no dejándonos abatir por la pérdida de la fama, por el desprecio, sino mirando a Cristo. Soy lo que soy ante los ojos de Dios y eso es lo que importa. La tercera tentación, el demonio pone delante de Jesús la gloria humana, mundana, las riquezas terrenales, se las promete si se postra a Él y le adora. Es la tentación de la corrupción, de obtener bienes por medios ilícitos, del fraude, de la estafa, la tentación de hacer del dinero un ídolo en el que pongamos la seguridad y la felicidad. Tenemos que combatirla como la combatió el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Debemos confiar más en Dios, en su providencia, que no significa irresponsabilidad en adquirir los bienes necesarios, pero tampoco codicia por ellos. Pues si nos dejamos llevar de esa codicia, nos apegan de tal manera que nos aparta del Señor como al joven rico o al rico avariento. Busquemos a Cristo. Él es el tesoro escondido, la perla preciosa, su reino, el reino de Dios y su justicia, que es Cristo mismo. Y los demás se nos dará por añadidura, como hizo Zaqueo, Mateo o Pablo. Nos decía el Señor en otro mensaje, la Virgen, adorad a Cristo, adoradle, porque adorando y meditando y siendo humildes, Satanás no podrá arrimarse. Vuestra alma está desfigurada de muchos de vosotros por los apegos materiales. Amáis más a las criaturas, os repito, olvidándose de vuestro Creador. Primero vuestro Creador, luego la criatura. Pues invoquemos, queridos hermanos, al comienzo de esta Cuaresma, la ayuda maternal de María Santísima, que nos conceda la gracia de unirnos a su Hijo en el desierto, para purificar y fortalecer nuestro espíritu con la oración, el sacrificio, la penitencia, como estáis haciendo ahí, pasando tanto frío con el frío que hace. Pues eso tiene mucho mérito ante Dios. Y ese combate espiritual contra las fuerzas del mal que acechan nuestras almas para apartarnos de Dios. Como Él nos dijo en una ocasión, termino, acercaos a la Eucaristía, confesad vuestras culpas, hijos míos, y estaréis fuertes para vencer todas las batallas. Que así sea.